Bueno, hola con todos. El día de hoy les voy a presentar el paper científico que escogí, que es el riesgo por sobrecarga biomecánica de las extremidades superiores en trabajadores de supermercado. Es una propuesta del modelo de análisis. Eh, para empezar, lamentablemente no hay muchos datos epidemiológicos referentes al ámbito de los supermercados y los que hay se centran en los cajeros. Entonces, por ejemplo, en el paper se presentan los estudios donde generalmente el 47% de los cajeros sufren con síndrome de túnel carpiano bilateral, sufren afectaciones de hombros, muñecas, etcétera. Como les mencionaba antes, sin embargo, no hay más estudios especializados, o sea, que se den información sobre otras áreas. Entonces, el valor extra de este paper es justo el estudio de los riesgos de estas otras áreas. Eh, Igual, algunas consideraciones que pues, los datos recopilados acá se lo hicieron de acuerdo a unos supermercados en Milán. Es, Esto es importante porque puede ser que justo los mercados en Milán sean diferentes a los de acá de Ecuador, por ejemplo. Entonces, eso puede hacer que los datos puedan cambiar. Eh, Igual es importante considerar la exposición, o sea, la variable de los distintos trabajadores. Eso hace un poco complejo el análisis en los supermercados. Bueno, para la recolección de datos, lo primero que se hace es pues entender un poco lo que hacen los trabajadores, se analizó y se filmó, y se utilizó justo esta herramienta OK Checklist revisado, y se analizaron en total 67 tareas. Eh, entonces, las distintas tareas son parte de los cajeros, de los empleados de almacén, carniceros y, y- y los que se puede ver acá a la derecha. Entonces, para empezar, el análisis de los cajeros, se, se definió este tiempo de ciclo, que es más o menos el tiempo generalmente en que toma en que llegue una persona y se la despache. Entonces, de este tiempo se definieron cuatro actividades principales. Acá a la derecha se puede ver el porcentaje de tiempo que requieren. Y aquí lo que se puede ver es que, por ejemplo, el escaneo de producto tiene un índice de 21,95 que está en rojo. Ese es un riesgo medio alto. Eh, Esto es porque igual se está considerando las 8 horas que generalmente se trabaja y que esto es una actividad repetida y todo eso. Entonces, por eso el riesgo. Y bueno, ahí se tienen las demás actividades que son riesgo medio, medio bajo. Y acá abajo lo que se puede ver es como que el riesgo de la actividad en sí. La actividad cajero tiene este riesgo. El siguiente es el empleado de almacén, el que se encarga de llenar las estanterías, y etcétera. Entonces, este tipo de trabajo es muchísimo más riesgoso. Aquí podemos ver que hay cuatro actividades, perdón, cinco actividades en rojo que son riesgo alto. Eh, y claro, tenemos para la mano derecha e izquierda. Y también tenemos esta de almacenar agua en botella en estanterías, que es muy, muy alta, que es la del 27. Eh, entonces, esta se debería resolver ya. Eh, para los carniceros, lamentablemente que el paper ya deja de mostrar las tablas y solo las explica ahí en texto. Entonces, justo estas actividades en amarillo son riesgosas porque requieren mucho esfuerzo, mucha fuerza. Y en cambio, las que están en rojo igual son altas por la cantidad de veces que se las hace. Son muy, muy repetitivas. Para los mostradores de charcutería, un poco lo mismo. Las que están en amarillo, igual por la fuerza que se necesita, son bastante riesgosas de riesgo alto.
Y esto de morder y colocar embutidos de queso es una actividad riesgosa porque se necesita levantar esos pesos muy altos y generalmente para las personas de baja estatura se les complica muchísimo más. En los encargados de productos frescos, ordenar las unidades en exhibición es la más riesgosa. Eh, en la pescadería, aquí lo que se notó eh, es que generalmente se utiliza más el brazo dominante que el otro brazo. Entonces, el riesgo es más para el brazo dominante. Eh, y en panadería se estableció que no hay un riesgo alto, todo es riesgo bajo. Entonces, esta actividad en general no representa mayor riesgo. Entonces, justo las conclusiones para ya terminar. Entonces, este estudio más lo que se enfoca es en cómo obtener estos datos de análisis de riesgo para justo el supermercado, que es un área un poco complicada para ciertos tipos de trabajos y de tareas. Eh, igual, el paper considera justo el tiempo de exposición, el tiempo en el total que hacen los trabajadores, cuántas veces lo hacen al mes. Eh, y bueno, y lo importante es que también, una vez que uno ya tiene toda esta información, eh, lo que se debe hacer es las que salieron riesgos altos, de alguna forma intentar solucionarla, mitigar el riesgo para, para el bienestar de los trabajadores y asimismo para el bienestar de la empresa en general. Y pues eso, muchas gracias por su atención.